Francisco Gil White es antropólogo, historiador y analista político. Con maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago, doctorado en Antropología Evolutiva y Sociocultural de la UCLA, estudia los temas del racismo, el conflicto árabe-israelí, el antisemitismo, la historia del pueblo judío, el funcionamiento de los grandes medios de información y la geopolítica mundial. Es autor de El colapso de Occidente, El siguiente holocausto y sus consecuencias, y edita la página web The Management of Reality. El doctor Alberto Ruscolequier es economista, periodista, escritor y analista internacional. Bien, tengo el gusto de tener aquí en comunicación a esta reunión y afortunadamente aceptó la invitación el señor Francisco Gil White. Vos sabés, Francisco, que mejor que nadie, que bueno, últimamente en muchos medios de comunicación se replicó que desgraciadamente se detectó, o por lo menos tuvo publicidad, de que muchísimas universidades norteamericanas, la mayor parte de ellas agrupadas en la Ivy League, recibieron financiamiento de hace muchos años de Qatar. Y la verdad es que esto, vos sabés mejor que nadie, que los financiamientos nunca son gratuitos, nunca son graciosos y inevitablemente tienen sus consecuencias. Y evidentemente, obviamente, entre las universidades que fueron ya detectadas que recibieron este financiamiento, estuvo la Universidad de Pensilvania, estuvo Harvard, estuvo, bueno, muchas universidades. La de Pensilvania la conocés perfectamente bien, supongo, y entre otras cosas. Demasiado. Y la de Harvard también, a punto tal de que la rectora de Harvard tuvo que renunciar, lo mismo que de la Penn University también tuvo que irse. Así que la verdad que es una vergüenza. Incluso mientras vos y yo estamos charlando, recibí una noticia, Francisco, que invitaron a una oradora en Harvard, por ahí tengo el nombre, que para hablar acerca del 7 de octubre del Hamas, y empezó su charla, que es una persona totalmente anti-israelí, antisionista, una antisemita total, y ella dice que los israelíes le tienen que pedir perdón al Hamas por haber obligado al Hamas a secuestrar y matar a judíos. Esto te lo comento porque recién recibí la información. Después te voy a pasar en privado cuál es el nombre de esta persona, te voy a mandar el artículo. Una cosa escalofriante. Bueno, y esto hace que, bueno, hay una efervescencia antisemita, anti-israelí o antisionista, que es el antisemitismo de buenos modales llamado antisionismo, y me gustaría que vos nos comentes qué está pasando en las universidades norteamericanas, universidades de primer nivel, que la verdad que están prácticamente sometidas a mentalidades que son de la época del Pleistoceno, conculcatorias totalmente de la libertad, marchas que llaman a la muerte de los judíos, celebrando la masacre y el genocidio del Hamas, cuando sabemos que el Hamas es la versión ayornada del nazismo. Me gustaría tus comentarios. Uf, bueno, ok. Para realmente entender todo esto, es importante tener un contexto histórico, porque naturalmente que esto no sucedió de la noche a la mañana. Entonces, me gustaría empezar por el asunto de Qatar, porque creo que ahí hay mucha confusión. Entonces, la gente percibe, por ejemplo, y creo que está implícito en tu pregunta, o en tu comentario, que la corrupción, digamos, moral, intelectual, que aqueja el sistema universitario occidental, es una consecuencia de las enormes sumas de dinero que se han transferido desde los estados yihadistas a las universidades occidentales, siendo Qatar un ejemplo importante, pero no es el único. Yo creo que esta percepción contiene un error muy importante. No es, o sea, no es un error decir que ese dinero ha contribuido a corromper las universidades, a corromper las universidades occidentales. Eso sí ha pasado. Pero en donde creo que está el error es en pensar que este es un ataque desde los estados yihadistas contra las universidades occidentales. Es decir, que de cierta manera eh, la, las, la, las universidades occidentales no se han sabido defender de este ataque. Yo creo que el modelo más correcto de lo que ha venido sucediendo es que las élites de poder occidentales, es decir, el pequeño grupito que controla los estados occidentales y las muy, muy grandes industrias occidentales y el sistema universitario occidental,
ese grupo está coludido con las clases gobernantes yihadistas. Entonces, lo que sucede ahí es una especie como de lavado de dinero. Todo es un contubernio. Entonces, Qatar es importante para darse cuenta de esto porque la gente no se da cuenta, pero Qatar realmente no existe. ¿Qué es Qatar? Yo invito a tus escuchas a que vayan al mapa a ver lo que es Qatar. Qatar es de este tamaño. Es insignificante, prácticamente no existe. Es la ciudad de Doha y no hay más. Y unos cuantos pozos petroleros y se acabó. Y la otra cosa que existe en Qatar es la base militar estadounidense más importante en Oriente Medio. Manejado Qatar por claro, manejado Qatar por el clan que no tiene rivalidad con ninguno, que es el clan Al-Thani. Claro, pero ya te me estás distrayendo. Fíjate, es la base militar estadounidense más grande, más importante. Ahí hay que poner la atención, porque esa base militar es tan importante. Desde ahí se hizo la invasión de Irak, cuando Bush Jr. Desde ahí se hizo. Esa base es importantísima y pues ocupa un porcentaje importante del país. El país casi no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es Qatar realmente? Desde el punto de vista geopolítico, ¿qué es Qatar? Qatar es una base militar estadounidense. Eso es lo que es Qatar. Y cuando esa ficha le caiga a la gente, entonces ya empiezan a entender la estructura del mundo. Porque lo que estamos diciendo es que un apéndice de Estados Unidos, porque eso es lo que es Qatar, es un apéndice de Estados Unidos. Imagínate, desde ahí se hizo la invasión de Irak. Desde ahí se hizo la invasión de Irak. Entonces, Qatar es un apéndice de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué es Estados Unidos comparado con Qatar? Estados Unidos es el poder más grande jamás visto en este planeta. No ha habido nunca ningún estado que tenga la proyección militar, diplomática y económica que tiene Estados Unidos. Nunca ha existido nada igual. Y Qatar prácticamente no existe. Entonces, si Estados Unidos quisiera que la política exterior de Qatar fuera cualquier otra cosa, lo conseguirían en un segundo. En pocas palabras, habría un contubernio concretamente entre las élites dominantes norteamericanas con Qatar, de la cual el financiamiento que provino de Qatar no fue inocente y de alguna manera cerraron los ojos y también no quisieron escuchar ni ver. Ya te cayó la ficha. Entonces, en mi opinión, una vez que se considera este contexto geopolítico, se vuelve obvio que la política de Qatar es la política de la élite de poder estadounidense. Son los mismos, los mismos. No es que Qatar esté corrompiendo a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos ya está profundamente corrompido por la propia élite de poder gringa. Entonces, hay un contubernio entre las clases gobernantes yihadistas y la élite de poder estadounidense para corromper todo el sistema de Occidente, porque están en proceso de destruirlo y este proceso lleva mucho tiempo. Entonces, te escucho. Perdón, sí. Es explosivo lo que vos planteás, interesantísimo, por supuesto. Y eso me lleva a que yo estoy leyendo el libro tuyo, El colapso de Occidente, porque vos decís precisamente que hablando del eugenismo, ¿correcto? Que decís que de alguna manera lo que había sucedido en Alemania era porque las clases dominantes norteamericanas tenían una sintonía en cierto tipo de pensamientos para el mejoramiento de la raza, que de alguna manera había una cantidad de valores compartidos entre los nazis y cierta élite dominante norteamericana. Bueno, maravilloso. Entonces, ya hiciste todas las conexiones importantes, porque la pregunta sería, ¿de dónde viene la ideología de la élite de poder estadounidense que los llevaría a una alianza con las clases gobernantes yihadistas del mundo musulmán? ¿De dónde viene esa confluencia ideológica? Y como tú estás mencionando, viene del eugenismo, porque el eugenismo es la ideología que dominaba todo el mundo de poder anglosajón, inclusive europeo, antes de la Segunda Guerra Mundial,
Y el eugenismo es la ideología que produjo el nazismo alemán. De ahí viene el nazismo alemán. Entonces, los eugenistas estadounidenses, la gente más poderosa de Estados Unidos, que era la familia Rockefeller, la familia Carnegie, la familia Ford y algunos otros grandes industriales que estuvieron financiando todo esto, junto con industriales británicos, porque de hecho el eugenismo nace en Gran Bretaña, en la cabeza de Francis Galton, en el siglo XIX. Primo de Charles Darwin. Es correcto, aunque no hay que echarle la culpa a Darwin por su primo. No, pero Sí, primo de Charles. pero este primo es primo segundo de Charles Darwin, y lo que hizo Galton fue poner la teoría de Darwin de cabeza, porque la puso exactamente de cabeza, para decir que era un problema que las clases bajas se estuvieran reproduciendo tanto, y entonces la ideología que resultó de los escritos de Galton acabó diciendo que como las clases gobernantes occidentales todas tienen sangre alemana, eso quería decir que la sangre alemana era superior y que por eso ellos estaban arriba. Y entonces lo que tenían que hacer era proteger la pureza de sangre de las clases gobernantes alemanas de todo Occidente, que incluye a los anglosajones en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Los anglosajones son alemanes. Si me permitís una mínima digresión, sí. es totalmente cierto lo que vos planteás, de que incluso un tal Charles Richet, que había recibido en su momento un premio Nobel por la Academia Sueca, él había escrito La selección humana y hablaba de que la gente que no tenía las capacidades adecuadas era prácticamente material descartable, a punto tal, a punto tal de que incluso en Suecia se había creado un instituto para estudiar el mejoramiento de la raza y durante muchos años Suecia tuvo la aplicación de la política prácticamente de esterilizar compulsivamente sin que la gente sepa que lo que estaba haciendo el gobierno sueco. Esto Sí, también... pero es correcto lo que dices, pero esto sucedió en todo Occidente, no Exacto. nada más en Suecia. Entonces, y los grandes líderes a nivel internacional del movimiento eugenista, porque el movimiento eugenista se exportó a todos lados, los grandes líderes del movimiento eran los grandes industriales de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, fue desde Estados Unidos que se exportó esta ideología a Europa y en particular a Alemania. Y fueron las fortunas de los grandes industriales eugenistas estadounidenses que financiaron y apadrinaron el movimiento eugenista alemán, que luego se convierte en el nazismo alemán. Todo se hizo desde Estados Unidos. Y tú estabas mencionando las esterilizaciones. Pues fíjate nada más, el historiador Edwin Black, que es el gran historiador del eugenismo, él documenta que en la primera mitad del siglo XX, en Estados Unidos, fueron esterilizados a la fuerza o encarcelados o descasados cientos de miles de gringos por no tener suficiente sangre aria alemana, germánica, nórdica, y lo cual se establecía, según ellos, con estos exámenes de IQ que ellos mismos tergiversaron para decirle a la gente, porque estos exámenes de IQ son un fraude, era para decirle a la gente que las clases bajas supuestamente tenían una inteligencia inferior y que por lo tanto sus derechos reproductivos tenían que ser nulificados. Ahora, Francisco, entonces, en tu opinión, siguiendo este análisis de razonamiento que vos bien lo ubicás en la historia, la pregunta sería, ¿no entra en colisión esta mentalidad de las élites gobernantes norteamericanas que vos señalás con la propia supervivencia de Estados Unidos y de Occidente finalmente? Bueno, pero es que cuando tú dices la supervivencia de Estados Unidos y de Occidente, tú a lo que te estás refiriendo, que quiero entender, es al sistema democrático moderno de Occidente. Eso por supuesto que no va a sobrevivir, pero eso es lo que ellos quieren. Las élites gobernantes lo que quieren es destruir el sistema democrático y regresarnos a un sistema más parecido al feudalismo, donde obviamente no vamos a regresar a la organización económica del feudalismo porque ya estamos en el mundo industrializado, pero ellos quieren una relación de las élites de poder con el grueso de la población que se parece al feudalismo en el sentido de que nosotros vamos a perder nuestros derechos, vamos a volver a ser esclavos.
Eso es lo que ellos quieren. Entonces, en ese sentido, Occidente va a desaparecer, pero Estados Unidos como entidad territorial o digamos como organización estatal controlada por esta élite de poder, eso puede sobrevivir. Lo que van a desaparecer son nuestras libertades, las libertades de la gente común. Y eso es exactamente lo que quieren, porque ellos se van a quedar hasta arriba y van a entonces a gozar de un poder desmedido que ya nosotros ya no vamos a poder retar. Y para eso es todo este dinero que se lava a través de Qatar y a través de otros países musulmanes radicales, que está inundando las universidades occidentales y que se usa para educar a los occidentales en el woke. De ahí viene todo el dinero para el woke. El woke empieza con el antisemitismo. Esto es algo que mucha gente no sabe. Claro. El woke empieza a finales de los 60s con Edward Said. Claro. ¿Okay? Edward Said, que se volvió lectura obligada para toda la gente que estudiaba ciencia social y humanidades en Estados Unidos. Yo lo vi. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo pude ver que todo mundo tenía que leer a Edward Said. ¿Y Edward Said quién es? Edward Said decía que él era palestino. No es cierto. Edward Said era egipcio. Él pertenecía a la gran aristocracia de Egipto, un grupo de gente que ni siquiera hablaba árabe. En toda la familia de Edward Said, la única que hablaba árabe era su mamá. En ese estrato social, todo el mundo hablaba inglés y no conocían el árabe. Y iban a la hípica, y iban al palacio de este y al palacio del otro. Y era una aristocracia que tenía muy poco contacto con la gente en Egipto. Y este Edward Said, que fue producido enteramente por la élite de poder gringa, no tenía ningún mérito el trabajo de Edward Said, simplemente lo proclamaron en el New York Times como si fuera una especie de genio, y entonces todo el mundo dijo, bueno, pues si el New York Times dice que es un genio, ha de ser un genio, y lo que estaba diciendo Edward Said era que los intelectuales occidentales eran culpables de una cosa que él llamó orientalismo, que según él, cualquier afirmación de los intelectuales occidentales sobre el mundo de Oriente era racista, según él. Cualquier afirmación era racista. ¿Por qué? Porque la hicieron los blancos occidentales. Y entonces lo convirtieron en el referente para saber qué sí se puede decir sobre Oriente. Y entonces, si tú, después de que esto se convirtió en lectura obligada, si tú decías cualquier cosa que contradijera a Edward Said, pues entonces tú seguramente eras un blanco racista occidental, etcétera. Y entonces, si tú decías, por ejemplo, que el Islam es una religión que busca oprimir, que busca aplastar a la gente, que quiere destruir las democracias, etcétera, tú eras un orientalista. Eso quiere decir que tú eras un racista blanco occidental, ¿ves? Bueno, en realidad los valores se han tergiversado para vender a la opinión pública, porque no hablo en cuanto a las personas que de buena fe profesan el Islam, pero digo, tiene cosas escritas el Corán en sí. Es que no se puede profesar el Islam de buena fe. Hay que tener mucho cuidado con eso. El Islam es la institucionalización de la mala fe. Por lo tanto, es cierto que hay musulmanes que son buenas personas. Eso sí es cierto, muchísimos. Hay muchos musulmanes, pero eso no es lo mismo que profesar de buena fe. Los musulmanes que son buenas personas son malos musulmanes, porque están actuando de formas que el Corán no instruye. Al contrario, censo de lo que dice el Corán. En definitiva, lo que sucede, en tu opinión, en las universidades norteamericanas, esta financiación enorme que vino de Qatar, incluso lo que es extraño, porque creo que hay una ley en Estados Unidos del año que ya tiene varios años, que cualquier donación que supere los $250.000 no pueden ser anónimos, tienen que ser informados a las autoridades norteamericanas. Y las universidades ignoraron olímpicamente esta disposición legal, con lo cual inocentes no fueron, porque ellos recibían fondos. Pero para terminar de completar el cuadro, Alberto, es muy importante señalar que si tú estudias, y esto hay académicos que se dedican a esto, si tú estudias la composición de los consejos que gobiernan a las universidades, eso se llaman en inglés los Boards of Trustees. Trustees, ¿okay? Sí.
Sí, claro. Los boards of trustees están controlados por los grandes industriales de Estados Unidos. Entonces, toda esta política de recibir dinero de los yihadistas para educar a todas estas generaciones de universitarios en esta idea de Edward Said, de que Occidente tiene una deuda con todos los orientales y todos los musulmanes, y que los occidentales supuestamente todos somos racistas, y que los morenos todos tienen razón nada más por ser morenos, y que el pueblo palestino, árabe palestino, es el símbolo y la esencia misma de la lucha contra la opresión, etcétera. Todo ese argumento que vendió Edward Said y que volvieron sagrado en las ciencias sociales y las humanidades, eso es un proyecto de los grandes industriales estadounidenses, que son los que controlan los boards of trustees de las universidades. Nada de esto es accidental, nada de esto está fuera de la política de la élite de poder que controla toda la vida institucional de Estados Unidos. De todas maneras, hay que reconocer que puedo decir, esta coalición de pensamiento de las élites dominantes norteamericanas con la gente de Qatar, los yihadistas, de alguna manera hace también mucha chispa dentro de las sociedades a nivel humano, porque la verdad que esto provoca también contradicciones en el devenir diario. Claro. Esto es un hecho real. Estas cosas no son inocentes, no son gratuitas, porque a veces, vos lo sabés mejor que nadie, a veces la historia son las cosas que sucedieron que nunca nadie previó. La mayor parte de las cosas en la historia, porque la historia también tiene sus propias fuerzas que a veces hacen... Bueno, no, hay cosas que no les salen bien, obviamente. A eso me refería. No son infalibles, claro que no. Por supuesto que no, y es bueno decirlo porque luego la gente se lleva la impresión a veces cuando me escuchan que entonces no hay nada que hacer porque tenemos a todas las élites de poder en contra, pero no es cierto. Ya demostramos que sí podemos, la gente común, porque antes de la Ilustración, los occidentales teníamos a todas las élites de poder en contra. Y la Ilustración sucedió. Y la Ilustración inspiró las revoluciones que produjeron el mundo moderno. Y esas revoluciones lo que hicieron fue arrebatarle poder a las élites y construir un mundo en el que los occidentales comunes y corrientes podemos ser libres y tener derechos y hermanarnos en solidaridad para construir un mundo democrático de paz. Todo eso lo hicimos, construimos el mundo moderno a pesar de las élites contra las que tuvimos que pelear. Entonces, no es cierto que todo está perdido. Ahora tenemos, y como tú bien dices, a veces las élites se equivocan y tenemos que aprovechar esos errores. Hoy tenemos un mundo que se llama el Internet, que fue creado por los militares gringos, pero tiene su propia dinámica y no lo pueden controlar por completo. Están tratando, pero no pueden. Y el hecho de que tú y yo nos estemos comunicando ahorita y que tú lo subas a Internet y que lo consuman muchas personas y lo compartan, es el proceso de la comunicación directa de los occidentales entre sí, fuera del control de los medios. Y eso lo tenemos que seguir haciendo porque esa es la manera de instruirnos unos a otros sobre cómo sí funciona el mundo, sobre cuál es la dinámica de nuestra política y geopolítica, hacia dónde están queriendo llevar nuestras sociedades y cómo podemos empezar a defendernos. Y la defensa de Occidente empieza con estas conversaciones, empieza con el examen histórico, la documentación de qué es lo que están haciendo y con la conversación de los occidentales entre sí para descubrir cómo funciona su sistema y cómo lo podemos cambiar. Ahora, es interesantísimo el tema porque casualmente, creo que no fue casual el nombre que le pones vos a tu página web, The Management of Reality, ¿no? Más que gerenciamiento, yo diría el sometimiento de la realidad sería. Yo lo traduzco como la administración de la realidad. Claro, se va administrando en las dosis adecuadas y de la manera que ir. Y esto es tan cierto, es que yo, por ejemplo, que dejé el periodismo hace décadas, la verdad que cuando vos ves, por ejemplo, a mí, por ejemplo, muchas veces me invitan a dar charlas y demás, a veces los periodistas, las preguntas que vienen, ya vienen como preformateadas en base a prejuicios que el periodista tiene por haber el famoso copy and paste.
viste, copio y pego, todos copian y pegan titulares que leyeron en un diario y siguen repitiendo, repitiendo, repitiendo. Bueno, yo acabo de dar una demostración, tengo muchas, pero acabo de dar una demostración en carne propia de que el periodismo no existe. Fui a dar una conferencia a Palma de Mallorca, me invitó muy amablemente la comunidad judía y chueta de Palma de Mallorca a dar una conferencia los judíos chuetas, interesantísimo la historia de sí, ellos. exactamente, sí. Entonces ellos me invitaron a dar una conferencia en la plaza, perdón, en la biblioteca del CORT, del ayuntamiento en el casco viejo de Plaza de Mallorca. Y antes de mi conferencia yo di una entrevista a última hora, que es un medio de información con el que no tengo pleito. Ellos hicieron un buen trabajo, pero ellos me hicieron una entrevista en donde yo hablé un poco del conflicto entre Hamas e Israel, etcétera. Y con base en esta entrevista empezaron a decir antes de mi conferencia en Palma de Mallorca que yo tenía algo en contra de los árabes palestinos y que supuestamente yo quiero el exterminio de los árabes palestinos y pendejada y media. Y entonces, o gilipolladas, como dicen ustedes en Argentina. No, nosotros, eso lo dicen en España, nosotros no decimos gilipolladas. Ah, ¿no? ¿Gilipolleces o cómo dicen? Las gilipolladas dicen en España, que son pavadas. Boludeces, dicen ustedes. Boludeces. Bueno, entonces empezaron a decir eso y se armó una protesta en mi contra y estuvieron ahí gritando en la plaza del Cort mientras yo daba mi conferencia. Una cosa ridícula, porque yo ni siquiera había venido a hablar sobre los árabes palestinos. Yo estaba hablando sobre el mundo antiguo mesopotámico y el mundo grecorromano. A eso me habían invitado. Y estos locos estaban ahí gritando que según ellos yo había venido a dar un discurso de odio contra los árabes palestinos. Absurdos, tontos. Y lo peor de todo es que, y este es el punto de la anécdota, que los medios de información, los supuestos periodistas, con 10 minutos que hubieran invertido en Internet, podían ellos ver y documentar qué he dicho yo sobre el racismo y sobre los árabes palestinos, porque toda mi carrera profesional ha sido la lucha contra el racismo, y eso lo hubieran ellos visto en 3 segundos en Internet. Y lo segundo es que yo tengo una lista interminable de publicaciones defendiendo a los árabes palestinos. El primer libro de El colapso de Occidente, el tomo 1, es una defensa, es una documentación de todas las opresiones que han sufrido los árabes palestinos. Entonces, que los periodistas, porque lo hicieron antes y después de mi conferencia, que ellos publicaran estas acusaciones en mi contra diciendo que yo soy supuestamente un racista que quiere el exterminio de los árabes palestinos, lo que demuestra es que estos supuestos periodistas no le dedicaron ni 5 minutos a investigar quién soy yo y qué he dicho, y no les interesa establecer para su público cuál es la verdad. Simplemente van, como tú dices, escuchan una acusación y van y la repiten. Van en manada. A punto tal de que, fíjate vos, que la gente que proclama ideales de izquierda, que supuestamente ellos dicen de la libertad, derechos humanos y demás, todos en manada se hermanan en la ideología del Hamas, que es una ideología del nazismo, del exterminio, de la muerte y del sojuzgamiento de la calidad humana. A punto tal de si la izquierda, si definimos la izquierda o la verdadera izquierda como la lucha contra la opresión, entonces la verdadera izquierda ya prácticamente no existe, porque no existe. Todos estos que se ostentan presuntos izquierdistas están del lado de Hamas. Pues entonces la izquierda no existe. No, absolutamente. Es una cosa increíble. A punto tal de que mientras, mira, fíjate, cuando empezamos esta charla, te voy a pasar después el nombre de la oradora invitada a Harvard para decir las barbaridades que dijo. Es una cosa increíble. Estamos todos como sesgados absoluta y totalmente, casi como que no hay libertad de pensamiento. Creo que la peor de la falta de las libertades, la peor falta de la libertad es creer que la persona tiene libertad. Es la peor falta, porque, claro, porque hay una observación de uno mismo creyendo que es libre, pero en realidad no tenés libertad porque lo único que seas es un repetidor de estas verdades preformateadas. Bueno, si ya te administraron toda la realidad, pues ahí pierdes tu libertad, porque tú crees que estás tomando decisiones libres, pero las estás tomando con base en el mundo que tú crees que existe,
que es un mundo que te han creado los medios. Nadie tiene acceso a la realidad que no sea a través de los medios o a través del sistema educativo. Entonces, porque no podemos, cualquier individuo está limitado a lo que, orgánicamente limitado a lo que puede ver con sus ojos, escuchar con sus oídos, y eso es casi nada. Entonces, cualquier modelo que tú tengas del mundo, de lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en México, en Israel, en Washington, ya tiene filtros, ya tiene filtros. Bueno, no solo ya tiene filtros, podría ser completamente falso, porque todo viene a través del envoltorio que crean los medios y las universidades. Entonces, regresando a las universidades, lo que hicieron con este proceso que empieza a finales de los 60s, que lo llaman es el marxismo cultural, el posmodernismo, que luego va generando distintas variantes hasta convertirse en el woke de ahora. Eso lo que lograron fue convertir a los árabes, a la defensa, a la presunta defensa de los árabes palestinos. Eso es un simple ritual de señalización, no tiene ningún otro contenido, es un simple ritual de señalización para que uno pueda decir, yo soy un buen izquierdista. Entonces, lo que entienden estos chavos que han sido instruidos, entre comillas, en las universidades occidentales, lo que ellos entienden es que si levantan la bandera palestina, están a salvo de que los critiquen los otros izquierdistas, que ya son todos muy violentos. Entonces todo el mundo está muy asustado. Entonces los chavos levantan la bandera palestina y salen a marchar con la bandera palestina porque ya les metieron a la cabeza el chip de que esa es la forma de estar a salvo de estas hordas violentas de izquierdistas. Y además, así es como ellos se dicen a sí mismos, mira, yo soy de los buenos, yo estoy defendiendo la posición correcta. Pero cuando los entrevistan y les dicen, bueno, ¿y qué es Hamás? No saben qué es Hamás. ¿Qué quiere decir del río, liberar Palestina del río hasta el mar? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el río? No saben cuál es el río, no saben cuál es el mar. Ni siquiera saben cuál es el mar. Entonces, algunos dicen el Mar Rojo, no tienen ni idea. Entonces, simplemente no tienen una convicción. Lo que tienen es miedo a ser identificados como del bando incorrecto, y les enseñaron que el carnet de membresía que ellos tienen que presentar para que no los critiquen, para que no los persigan, es izar la bandera palestina. Y eso es todo. Es un ritual de señalización ideológica. Es como en los procesos comunistas que tienen estas sesiones de struggle sessions, ¿cómo las llaman en español? Sesiones de confrontación. En las que el que anda desviando un poquito del dogma de los comisarios comunistas, ¿no? Lo sientan rodeado de gente que sí respeta el dogma, para que los critiquen y para que ellos aprendan a autocriticarse y a pedir perdón, ¿no? Y entonces se realinean con el dogma comunista para que no los vayan y los cuelguen, ¿no? Es correcto. Esa estructura de las sesiones de confrontación comunistas es lo mismo que estamos viendo, un poquito más informal, pero es la misma estructura que sucede en el woke. Entonces, claramente, con el woke, las élites de poder occidentales nos están moviendo hacia el totalitarismo. Ahora, es interesante lo que vos planteás, porque a punto tal hay una ignorancia, hay una repetición de lo ridículo en los eslogans de todo tipo, que nadie se pone a pensar mínimamente absolutamente nada, que Israel ha cometido genocidio, que Sudáfrica se toma el 29 de diciembre del 2023 de acusar por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, corte que se expidió que Israel no solo no cometió genocidio, sino no cometió ni siquiera un solo acto de genocidio. Esto es un tema absoluto. Tampoco le pidió que detenga la campaña militar. De todas maneras, lo que tuvo prensa enorme fue que Israel fue acusado de genocidio, pero el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya quedó prácticamente como que los medios lo trataron prácticamente nada. Pero ese fallo, cuidado, porque ese fallo y el proceso entero, de todas maneras, es un ataque contra Israel, independientemente de... No, estoy 100% de acuerdo contigo. Es más, lo charlé, me reuní con gente especialista en ese tema, pero la gente, lo que quedó en la mente, ¿cuál es? En la propaganda de que Israel fue acusado de genocidio. De claro, ahí que Israel es genocida. Genocida, bueno, lo único que... El viejo dicho,
¿cómo dice el viejo dicho? Dice, Miente, que miente, que... algo quedará. Absolutamente, gebeliano, total y absolutamente. Bueno, ahora, por supuesto, salieron cosas muy explosivas en esta charla. Por supuesto, vamos a ser criticados, no me cabe la menor duda, pero bueno, de alguna manera... Eso a mí ya no me preocupa. A mí no, eso a mí no desde me hace 20 pregunta. años, desde hace 20, fíjate, eh, 2003, sí, hace 20 años, yo publiqué la historia del movimiento árabe palestino Sí, y que eso está narrado en el tomo 1 de El colapso de Occidente. Y una de las cosas que para mí fueron fundamentales para empezar a entender cómo funciona el mundo y cambiar mi modelo fue descubrir en la biblioteca de UPenn que el padre fundador del movimiento árabe palestino, escucha esto bien, el padre fundador del movimiento árabe palestino, Haj Amin al-Husseini, el Mufti. es el mufti es el que creó el sistema de campos de muerte de Adolfo Hitler para exterminar a los judíos europeos. Tiene un batallón islámico dentro de... No, en no, no, Europa. olvídate del batallón No, islámico. no, pero obviamente, Este sí él tenía señor reuniones creó, con Hitler. Él tenía reuniones con Hitler. olvídate de las reuniones con Hitler. Este señor creó, ideó, creó y administró con Adolfo Eichmann los campos de muerte. Sobre esto no se había dicho nada durante décadas, Vos lo hasta que tenés yo tomé. escrito. Vos lo tenés escrito, yo lo leí. ¿Perdón? Leí lo que vos escribiste, Sí. correcto. Bueno, antes de que yo tomara este tema, no se había mencionado el papel de este señor en el Holocausto, en Shoah, durante décadas. Y cuando yo lo vi, dije, bueno, alguien tiene que decir esto, porque esto obviamente es relevante para interpretar el conflicto árabe-israelí. Entonces lo publiqué en Israel, en Israel National News, que es el servicio de información de los sionistas religiosos en Israel. Y la consecuencia de publicar eso fue que me despidieron de la Universidad de Pensilvania, porque no se permite que se critique a los árabes palestinos. Es Y un la gente dogma luego de fe. dice, Es un ¿eh? dogma de fe, no se puede tocar. Hay temas que no se pueden tocar. No se puede tocar. Y cuando yo les dije, porque a mí me habían contratado como experto en conflicto étnico y racismo. Entonces, cuando me empezaron a presionar, yo les dije a mis superiores en la Universidad de Pensilvania, les dije, bueno, pero ¿de qué están hablando? ¿Por qué me dicen que no diga? ¿De qué hablan? Me contrataron como experto de conflicto étnico. Este es un conflicto étnico. Estoy publicando una historia sobre el conflicto. Yo estoy haciendo mi trabajo. Para esto me pagan. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo dije alguna mentira, si cometí algún error o si exageré siquiera cualquier cosa, pues por favor, entréguenme la documentación que me refuta y mañana me retracto en público. No tengo ningún interés en decir mentiras. Y me contestaron, fíjate nada más, me contestaron, no, tu documentación es impecable. Usaron la palabra impecable, Impecable. pero esto no se puede decir, No me se puede. dijeron. Y si insistes en decir esto, te vas a buscar otro trabajo. Y efectivamente, me tuve que buscar otro trabajo. En definitiva, los islamistas, la ideología islamista es una ideología nazi que está probado a través de la historia y que cuando hablamos de Hamas, que la izquierda que lo defiende, la izquierda ignorante, total y absoluta, está haciendo Totalmente. un acto de suicidio y un acto de dejar de respetar los propios valores que en teoría, por lo menos cuando nació la teoría de la izquierda, muchos de ellos ni siquiera han leído a Karl Marx en Das Kapital, A ver, mira, no han yo leído creo, nada. Alberto, yo creo que el antídoto, la cura para toda esta movilización que se hace desde la presunta izquierda a favor de los yihadistas, el antídoto para eso es que la gente lea el Corán. Yo le ruego a la gente que por favor lea el Corán. El Corán no es muy largo. No es muy largo, no es un libro largo. Hay que leer las suras adecuadas. No, léanlas todas, porque Todas. sí, léanlo todo, porque cuando lees todo el Corán de portada a portada,
te das cuenta que no es ninguna calumnia lo que estamos diciendo. El Corán de portada a portada está totalmente obsesionado con la cuestión de los infieles y de castigar a los infieles y de matar infieles si no se quieren convertir al Islam. Es un versículo tras otro sobre que los infieles tienen que ser castigados y asesinados porque no quieren aceptar que Mahoma escuchó la voz de Dios en su cabeza. ¿Y qué dijo la voz de Dios en la cabeza de Mahoma, según Mahoma? Que si alguien duda de que Dios habló en su cabeza, entonces hay que matarlo. Así de profundo es el Islam. Y si no, tenés que convivir como un dhimmi, como un sumiso sin ningún tipo de La derecho. única alternativa al exterminio es ser un esclavo de los musulmanes como dhimmi. Esa es la única alternativa. Francisco, la verdad que me quedaría hablando horas y días contigo. Yo primero te quiero agradecer enormemente, primero la gentileza que tuviste, dedicar el tiempo Mario. y para hablar de temas que no salen en los medios de comunicación, por lo menos en los grandes medios de comunicación, porque esto no tiene prensa, pero sí a través de mecanismos como Pensadores Libres, el Internet y demás. Estas charlas creo que son muy, muy esclarecedoras y muy importantes. Claro. Así Y que es muy importante que lo sigamos haciendo, que los occidentales nos comuniquemos unos con otros, porque somos más importantes nosotros y son más importantes nuestras conversaciones que lo que sucede en los grandes medios. Los grandes medios están tomados por el enemigo. La gente que controla los grandes medios es la misma gente que controla las universidades, que están coludidos con los estados yihadistas como Qatar y que están trabajando día y noche para destruir nuestras democracias. Tenemos que defender nuestro hermoso occidente que tanto trabajo costó construir, que se pagó con la sangre de nuestros abuelos. Tenemos que honrar esos sacrificios que ellos hicieron para legarnos un mundo de paz, de libertades, de derechos. Ahora nos toca, a esta generación le toca pelear por la supervivencia de Occidente. Y si esta generación no lo hace, se pierde todo, porque ya estamos globalizados, ya no hay dónde correr. Ya no hay un refugio, es el mundo global el que estamos defendiendo y hay que hacerlo ahora. muchísimas gracias, Francisco, hasta cualquier momento y tomo tu palabra para seguir conversando contigo. Gracias a ti, Alberto. Muchísimas gracias.